Muy buenos días. Mi nombre es Miguel López Quesada, soy el presidente de la Comisión de Negocio Responsable de Sernauto, vicepresidente de Sernauto también, y mi cargo realmente es el de director de comunicación corporativa, marketing y relaciones institucionales de Gestam. En primer lugar, permitirme que os dé la bienvenida a este webinar sobre sostenibilidad y competitividad como binomio clave para los proveedores de automoción. Es la primera actividad pública que realizamos dentro de la recientemente creada Comisión de Negocio Responsable en Sernauto. Os doy las gracias a todos los que estáis al otro lado de la pantalla. Sois algunos más de 100 personas, con lo cual estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos conseguido a esta convocatoria. Pero muchos de vosotros probablemente no venís ni conocéis de manera directa el sector al que representamos y lo que supone Sernauto en el conjunto de la economía española. Estamos en unos días en que realmente el sector del automóvil está siendo noticia, pero es verdad que muchas veces la sociedad española no es consciente de lo que tiene en este sector de automoción. Como bien recordaba el otro día el presidente del Gobierno, supone aproximadamente el 10% del Producto Interior Bruto y algo más del 20% de las exportaciones españolas, con lo cual es un sector relevante. Y en concreto, esa industria que llamamos el sector de componentes es una industria que además de relevante es competitiva en el caso español. Es muy sólida, tenemos aproximadamente más de 1000 empresas en este sector, en muchos casos pymes, pero también grandes empresas. Prácticamente todas ellas tienen un aspecto internacional en su cartera de negocios porque el sector de la automoción es netamente global. Y es un sector muy impulsado por la innovación. Nosotros, los que estamos dentro de Sernauto, las empresas agrupadas en Sernauto, fabricamos componentes, sistemas y tecnologías para todos los fabricantes de vehículos en el mundo. No son para los fabricantes que solo fabrican en España. Estamos desde España impulsando muchas veces esa internacionalización con la presencia de nuestros asociados en más de 170 países. El sector en su conjunto facturó el año pasado 36.000 millones de euros. De ellos, un 60% corresponden a exportaciones. Tiene 365.000 empleos directos e indirectos e invierte, muy por encima de lo que invierte la mayoría de los sectores económicos, un 4% en I+D+I de su facturación. Claramente el coronavirus ha supuesto un impacto dramático para nuestro sector, como lo ha supuesto para nuestro país, para nuestra sociedad y desde luego para nuestra economía. Y ha habido momentos, particularmente en el mes de abril, en que el cierre de nuestras fábricas y la paralización del mercado han sido totales. Recordaréis que las cifras de venta de vehículos en el mes de abril han caído prácticamente a cero. El mes de mayo empezamos a reactivar la economía y la actividad de nuestro sector, pero la vuelta está siendo claramente gradual, escalonada y, por supuesto, como en toda la duración de esta pandemia, desde que empezamos muchos de nosotros a sentirla en las plantas que tenemos en China, porque nuestro sector también trabaja mucho con China y en China, pues desde ese mes de enero empezamos a sentir que se iba apagando esa vela y ahora estamos viendo cómo empezamos a recuperar cierto tono, pero claramente con gradualidad. Desgraciadamente prevemos que el año 2020 no será un año de crecimiento. Estimamos una caída en la facturación del sector agregado entre el 20 y el 30%. Y eso es derivado de la crisis que está provocando el COVID. Pero no solo. Ya antes de la crisis del COVID estábamos empezando a ver algunos signos de preocupación en cuanto al sector del automóvil. Eso claramente es un sector intensivo en capital, con un empleo de mucha calidad, un empleo industrial, un empleo de largo recorrido, con mucha formación. Claramente una reducción del 20 o del 30% en la producción se traduce normalmente en una reducción también significativa en el nivel de empleo. Nosotros estamos estimando que el empleo directo podría caer entre un 6 y un 10% en el sector en próximos meses. Y antes de esta pandemia, de este coronavirus que nos ha traído a todos de cabeza y todavía, desgraciadamente, seguimos en ello, pues estamos viendo que este sector ya estaba en plena transformación. Lo que ya estaba viviendo este sector es una disrupción en muchos frentes, que tiene que ver con la sostenibilidad de la que vamos a hablar hoy en detalle, que tiene que ver también
con la innovación, tiene que ver con nuevos hábitos sociales, tiene que ver con tecnologías que hasta ahora eran minoritarias como la electrificación, tiene que ver con todo lo que supone la digitalización y la conectividad de los vehículos. En definitiva, con una movilidad que se está renovando y que está cambiando de una manera muy clara. Y en esa movilidad que era la de siempre y que ahora se ha reconvertido en nuevas necesidades y nuevas ofertas al consumidor, claramente la sostenibilidad, el negocio responsable, como lo hemos definido nosotros también en Sernauto, pues es una tendencia que está para quedarse. No es una moda, es desde luego algo esencial, algo estructural, algo que está interiorizado y que cada vez tiene que interiorizarse más en nuestras empresas y en nuestro sector. Por eso, los principios de sostenibilidad y la propia Agenda 2030, que en nuestro país ha tenido mucho liderazgo por parte de personas como Cristina Gallac, esa Agenda 2030, impulsada también desde Naciones Unidas, está muy presente en el sector y desde luego está muy presente en algunas de las empresas que lo componen. Y lo que vamos a intentar, y en una jornada como la de hoy, lo que intenta es precisamente que esa estrategia de negocio responsable se convierta en un estándar, que el sector de componentes adopte, implemente y lleve a su máxima dimensión la estrategia de negocio responsable y ponga la sostenibilidad, igual que ha hecho con la innovación, igual que ha hecho con la internacionalización, en el centro de su agenda. Todos esos grupos de interés con los que tenemos que mantener un diálogo fluido están hoy representados aquí. Está representado los poderes públicos y veréis, hoy tendremos una persona y nos va a acompañar Ramón Jáuregui y vais a disfrutar con lo que Ramón nos puede contar. Tienen que estar representados los medios de comunicación y algunos de ellos estáis aquí hoy acompañándonos. Tiene que estar representada, por supuesto, la cadena de valor, los clientes, los proveedores y al final todos nosotros, en definitiva, los consumidores. Está representado el tercer sector, están representadas las alianzas, ese ODS tan llamativo y tan importante que son las alianzas, porque casi nada de lo que se puede conseguir en todo esto se puede conseguir solo. ¿Qué intentamos conseguir nosotros desde Negocios Responsables, de esta comisión en Sernauto? En primer lugar, poner en valor la contribución actual del sector, que ya es importante, a esa Agenda 2030 y fomentar el que eso sea más conocido y más reconocido en la opinión pública. Claramente implantar estrategias de sostenibilidad de una manera más extendida entre las empresas de nuestro sector. En tercer lugar, generar un espacio de intercambio de experiencias. Las mejores prácticas se ponen en común y se aplican con mucha generosidad. Ya lo hemos visto en los trabajos preparatorios de esta comisión, cómo las empresas han compartido lo que saben y lo que no saben. En cuarto lugar, ofrecer herramientas de reporting y desarrollo de acciones. Hoy os daremos también alguna información al respecto de cómo estamos impulsando ese tipo de iniciativas. Y en quinto lugar, sensibilizar a nuestros asociados, a las empresas del sector, muy importante a las que no sois asociados de Sernauto, primero a que os planteéis serlo y la ventaja que eso supondría para vosotros, estar en un club con más de 1000 socios que representan prácticamente al 80% de la facturación agregada de este sector, y claramente que esas empresas sensibilizadas compartan y hagan suyo la estrategia de negocio responsable, especialmente en el caso de las pymes. Esta comisión nació el 12 de marzo, justo antes de decretarse el estado de alarma, y tuvimos allí la oportunidad de celebrar nuestra primera reunión, muchos de los asistentes de manera virtual, y hoy esta comisión se integra por 14 compañías, tanto multinacionales españolas como multinacionales internacionales y pymes. En algunas hay responsables de sostenibilidad o negocio responsable, y en otras no. En otras los directores generales o los presidentes o las personas que están al frente de estos trabajos. Pero en definitiva todos comparten una sensibilidad. Y esa sensibilidad es la que hemos querido plasmar en este webinar. Hoy hemos querido organizar este webinar con el fin de reflexionar sobre ese papel que tiene la sostenibilidad y el negocio responsable para el futuro de las empresas y muy particularmente para las del sector de automoción y de componentes de automoción en una era post-COVID-19 que probablemente tendrá muchos cambios, a lo mejor no tendrá todos los que pensamos cada día, pero seguro que habrá algunas de esas cosas que han llegado que van a estar aquí para quedarse. Y en este sentido, hemos querido invitar hoy a que nos aporten su visión personas que no vienen directamente de nuestro sector, pero que sí llevan toda su trayectoria profesional
muy vinculados con la sostenibilidad, con el negocio responsable, o lo que en muchos casos hemos llamado responsabilidad empresarial. La jornada online se va a abrir con una conferencia magistral sobre competitividad y sostenibilidad que nos va a ofrecer Ramón Jáuregui. Hoy Ramón es claramente un referente en todo lo que tiene que ver con eso que llamamos responsabilidad empresarial, hoy sostenibilidad, históricamente le llamamos responsabilidad social corporativa, es decir, la semántica ha ido cambiando, pero probablemente el fondo y el contenido de lo que queremos hablar ha ido matizándose, pero en esencia sigue siendo el mismo, sigue siendo esa voluntad de los operadores económicos de mantener flujos de diálogo abiertos con sus públicos de interés y de conseguir un cierto contrato social y una cierta legitimidad, una licencia para operar que se renueva día a día gracias a la confianza y al buen hacer. Esa conferencia es la que nos va a abrir la sesión, como digo, pero luego seguiremos con un panel en el cual distintos expertos en sostenibilidad nos van a hablar de los retos que están percibiendo y, desde luego, en esta sesión tiene un papel importantísimo el escucharos y el responder a las dudas que vayáis planteando, de manera que todos aquellos que tengáis alguna cuestión o alguna duda, podéis ir levantando la mano, podéis hacer uso del chat, podéis intentar pedir la palabra. El equipo de Sernauto, que está entre bambalinas virtuales, va a estar muy atento y os va a estar intentando ayudar de una manera muy clara. Permitirme ahora, que ya lo veis en pantalla, que os presente brevemente a Ramón, porque la trayectoria vital y profesional de Ramón es extensísima y yo diría que probablemente os contaré algunas cosas que no sepáis, porque seguro que yo mismo, releyendo su currículum, me he dado cuenta de muchas de esas etapas de su vida de las que no era consciente, pero yo, si tuviera que resumirlo, diría que Ramón Jáuregui es, por encima de todo, en mi opinión, un parlamentario, con todo lo que eso supone en la carga desde la Grecia clásica de lo que supone ser un parlamentario, un político. Es decir, alguien que está pensando en la colectividad por encima del individuo y alguien que estaba haciendo de la política entendida como servicio público y de la política entendida como capacidad de diálogo, de transacción con otros, de intercambio, en el que siempre se busca ganar algo cada uno, pero sobre todo pensar que alguno pierde para que ganemos todos. Y en esa trayectoria vital yo creo que hay dos palabras que para mí le han definido siempre. Una es el diálogo, creo que desde el sosiego veréis que es una persona, y dudo que hayáis visto muchas veces enfadado o saliendo, como vemos muchas veces en los informativos a muchos de nuestros representantes de la clase política, dudo que tengáis esa imagen de los muchos años que Ramón lleva en la vida pública de él. Es un dialogante, es un negociador. Y otra segunda palabra que yo asocio a él es el Estado. Ramón es un servidor público y lo ha sido en diferentes etapas de su vida y en diferentes niveles del servicio público. La administración local, él es donostiarra y llegó a ser, por lo que a todo el mundo le suele gustar, alcalde de su ciudad, fue alcalde de San Sebastián. En los años 80 hasta los 90 prácticamente fue un intensísimo trabajador en el Estado autonómico, en el gobierno vasco, en diferentes posiciones, como vicepresidente del gobierno vasco, como consejero de Industria y de Trabajo, posteriormente en el gobierno del Estado como ministro de la Presidencia, pero como digo, ha tenido una extensísima trayectoria parlamentaria, una vida parlamentaria intensísima, desde sus inicios también en el mundo sindical, que también lo conoce bien, en el mundo del partido, como secretario general del Partido Socialista de Euskadi y posteriormente secretario de Política Autonómica del PSOE, pero a mí, además de la etapa posterior que se abre con su trayectoria en Europa, que también ha sido uno de esos ínclitos representantes de la política española que han llevado a Europa lo mejor de nuestras propuestas y la ha mantenido y es un europeísta convencido. Él ha estado en el Parlamento Europeo y ha sido portavoz del Grupo Socialista y el cargo que hoy tiene, que es el de presidente de la Fundación Euroamérica, probablemente tiene mucho que ver con su última etapa en ese Parlamento Europeo, en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que él ha copresidido a nivel europeo hasta el año 2019. Pero hoy, ¿por qué nos importa muchísimo la opinión de Ramón? Porque a toda esa trayectoria él siempre la ha salpicado con un firme compromiso con lo que él ha definido siempre como la responsabilidad empresarial. Y eso es lo que nos ha traído muy importantemente hoy a Ramón a este foro.
Creemos que esa perspectiva de servidor público, de legislador, de parlamentario, de eurodiputado, en todos esos ámbitos es importantísimo que él no hoy, no ahora cuando todos hablamos de ello, sino hace muchos años, cuando era casi un pionero, lleva hablando de estos conceptos. Y por eso me parece importantísimo que hoy comparta con nosotros una parte de lo que a lo largo de estos años ha defendido e intentado impulsar. Así que, Ramón, yo te doy la palabra encantado, te agradezco muchísimo que nos acompañes hoy. Creo que es un lujo y un honor escucharte y te agradezco muchísimo que estés con Sernauto y con todos nuestros estudiantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Has hecho una presentación muy amable y muy extensa de mi trayectoria. Te has olvidado de una cosa que obviamente casi nadie sabe, y es que yo también pertenezco a vuestro sector, porque cuando yo era muy joven y empecé como aprendiz en una fábrica para ser ajustador, luego me hice ingeniero técnico, esa fábrica era de componentes de coches. Era Victorio Luzuriaga, una fundición en la cual hacíamos los bloques, los cigüeñales, todos los aparatos de hierro fundido que lleva el coche. De manera que algo de vosotros también llevo en mi trayectoria. Dicho esto, gracias por vuestra invitación. Es un placer poder hablar sobre este tema. Me parece muy importante que lo hagáis también vosotros, aunque sois una industria muy avanzada también en lo que llamaríamos sostenibilidad como concepto general. Si decimos que la pandemia está cambiando el mundo y que el mundo va a ser distinto después de la pandemia, seguramente estamos diciendo una especulación, no lo sabemos. Si decimos, sin embargo, que estamos en un cambio de época, mucho más que en una época de cambios, decimos una evidencia. Lo que creo que combina ambas afirmaciones es que las tendencias que ya venía experimentando el mundo y este espacio de relación entre la empresa y la sociedad, las tendencias que impactan en esa ecuación están siendo acentuadas después de la pandemia. Creo que esta sería una fórmula bastante ecléctica y al mismo tiempo bastante verosímil de lo que va a ocurrir. ¿Y cuáles son esas tendencias? ¿Cuáles son esas disrupciones que está viviendo el mundo? En mi opinión, podríamos calificarlas en tres grandes espacios. Una es, por supuesto, tecnológica, ya lo sabemos, la acumulación de robótica, de inteligencia artificial, de blockchain, de big data, de internet, de impresión 3D, todo lo que ustedes ya saben muy bien que está impactando de una manera cada vez más creciente en la manera de operar de las compañías. Esa sería una primera disrupción que es muy evidente en los últimos 20 años de nuestra historia. La segunda es una disrupción geopolítica que combina toda una serie de fenómenos como ya lo sabemos, el desplazamiento hacia Asia del sistema productivo del mundo entero, algo que quizás tengamos que revisar ahora después de esta globalización desregulada que nos ha hecho dependientes de producciones ajenas que nos han perjudicado mucho, la pandemia lo ha puesto de manifiesto, y que tendremos que reivindicar probablemente una autonomía estratégica diferente. Yo creo que esto es uno de los elementos que se derivan de lo que está pasando, pero esa disrupción geopolítica incluye también una nueva bipolaridad entre Estados Unidos y China, que tiene por medio una guerra comercial muy seria, una guerra tecnológica muy importante, la ruptura de lo que era el orden en el comercio internacional, la desgobernanza de la globalización, todas estas acumulaciones que especialmente con el gobierno Trump se han puesto de manifiesto, son también disrupciones que afectan a nuestra vida. Y la tercera, la más quizás importante, es la que más percibimos, es la disrupción social, que está combinando una serie de fenómenos positivos o negativos. La revolución feminista es una de ellas, el envejecimiento de la población, la concentración de la vida en las ciudades, las migraciones, toda esta fenomenología social que está cambiando nuestra sociedad. La pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y todo esto a mí qué me importa? Diría un empresario o un responsable empresarial. ¿En qué y de qué manera estas disrupciones que estamos señalando afectan a la ecuación entre empresa y sociedad? Pues es muy sencillo, y es que la empresa no es una isla. La empresa está insertada en un contexto cada vez más influida, afectada
es mucho más un invernadero que una caja de caudales. Todo el mundo la mira, todo el mundo la ve, todo el mundo la juzga y genera opiniones, porque las tendencias que hemos señalado crean estados de opinión que van reclamando también a las compañías determinados comportamientos. Esta evidencia que las redes y la sociedad tecnológica actual han puesto de manifiesto ha ido generando todo un debate político en los últimos, yo diría, años, pero desde hace más de 15 algunos venimos reclamando que esta ecuación se iba a hacer cada vez más fuerte. Y no es casualidad que periódicos o medios de comunicación tan importantes como el Financial Times o como el Times estén hablando de resetear el capitalismo, de refundarlo, de reformularlo. Inclusive una reunión bien importante de agosto del año pasado en Estados Unidos de los CEOs, de los consejeros delegados de las grandes compañías, de lo que llaman el Business Roundtable, ha marcado una ruta hacia lo que ellos llaman, luego Davos lo confirmó, un capitalismo de los stakeholders, es decir, una empresa ligada a los grupos de interés que la integran. Toda esta realidad va, digamos, acentuándose cada vez más. Y esto lo que ha hecho es acentuar de nuevo una tendencia que ya muchas compañías, muchos estudiosos, formación de estudios, departamentos, habían ido creando en relación con lo que llamada en su momento responsabilidad social empresarial. Hoy podríamos llamarla, por resumirlo, sostenibilidad empresarial. Yo querría concretar qué es hoy sostenibilidad empresarial, o más bien, cuáles son las tendencias, cuáles son los elementos que configuran los parámetros sobre los que situar esta cultura de la responsabilidad social de las compañías o de la sostenibilidad o de la empresa competitiva por ser sostenible, que podríamos también decir. Yo creo que hay 7 grandes elementos que me gustaría resumir lo que implican o lo que impactan todas estas tendencias, estas disrupciones en el momento actual. La primera es la que tiene que ver con lo que llamaríamos una empresa inclusiva, una empresa que sensible a su componente del trabajo, a sus trabajadores, a sus empleados, etcétera, construye un ambiente de equipo y construye toda una serie de, o responde, mejor dicho, a toda una serie de demandas que esta concepción de una empresa inclusiva debe de contemplar hoy en el siglo XXI. Y esto implica, por ejemplo, y después de la pandemia mucho más, un esfuerzo por la seguridad laboral, puesto que, en fin, no hace falta que yo lo describa. Todos estamos viviendo la necesidad de adaptar a la seguridad, en este caso contra la pandemia, pero no solo, la vida de los trabajadores. Podríamos hablar de conciliación. Y ahora el teletrabajo se ha convertido en una herramienta maravillosa para conciliar. Lo mismo podríamos hablar de la formación continua de los trabajadores, de la participación en resultados, toda esta cultura que yo llamaría una empresa inclusiva. Esa es una tendencia potente. La segunda es la sostenibilidad medioambiental. Y en este terreno yo creo que no hace falta que yo les añada nada nuevo, porque medir la huella de carbono por los impactos de una evolución en la que estamos y que pretendemos que en el 2050 seamos neutros, etcétera. Las finanzas sostenibles, es decir, de dónde viene el dinero y para qué se invierte y en qué proyectos. Toda esta, digamos, contribución que una empresa tiene que hacer a la lucha contra el cambio climático forma parte de una sensibilidad social que va increciendo y que va a afectar a todas las compañías. El tercer elemento que yo señalaría es la transparencia. La empresa tiene que ser transparente, tiene que informar de la verdad. Quizás no tenga que decirlo todo, pero todo lo que diga tiene que ser verdad. Porque hoy estamos viendo cantidad de escándalos y de persecuciones incluso judiciales por comportamientos ocultos de las compañías o de algunas compañías que no han sido transparentes, sino todo lo contrario. La transparencia es un elemento que afecta a la relación del Consejo con los dueños de las compañías, con la asamblea, con los accionistas, con los trabajadores, con los clientes, con los medios. La transparencia es un concepto potente que integra también la idea de la sostenibilidad. La cuarta es la fiscalidad, porque hay un escándalo general en el mundo entero y hay una conciencia y una alarma de mucha ciudadanía porque las haciendas nacionales están famélicas, están necesitadas de más recursos y hay cada vez más mecanismos, ingeniería fiscal la llaman de manera eufemística,
para eludir o para reducir las participaciones en los costes del Estado. Queremos un Estado más eficaz, queremos fortalecer la sanidad, pero no hay recursos. Y en la fiscalidad de las compañías, sobre todo las tecnológicas y las globalizadas, hay una demanda cada vez mayor de información, country por country, dicen en Europa, una fiscalidad que determine en el territorio en el que operas cuál es tu contribución. En quinto lugar, yo señalaría los derechos humanos como concepto. Este es un concepto que tiene mucho que ver con la empresa que subcontrata y que opera en muchos lugares del mundo. Obviamente, muchas de las compañías de componentes del automóvil así lo hacen. Pero el problema es cuando operan en países en donde la seguridad jurídica o los marcos legales de protección son muy bajos o no hay una exigencia fáctica de esos marcos legales. De manera que toda una teoría ha ido desarrollando la necesidad que los derechos humanos, de una manera interpretada muy expansivamente, tienen que ser la ley mínima que las compañías aplican en toda su cadena de contratación, como mínimo. Y junto a esto los principios internacionales OIT, etcétera, etcétera. En sexto lugar, la igualdad. La igualdad ha penetrado como un elemento de demanda y de conciencia social muy potente porque en el mundo occidental la globalización ha provocado nuevas quiebras a la igualdad. Igualdad no digo solamente salarial, no digo solamente entre mujeres y hombres, también entre personas de diversidad étnica o racial, también en generacional. Hay un montón de brechas y la tecnología seguramente va a intensificar la brecha, las diferencias, las desigualdades. Y el combate a la igualdad es una demanda que está muy presente también entre los criterios, las sensibilidades, las opiniones públicas, la demanda en general de la sociedad. Y por último yo llamaría a un compromiso, lo decía antes Miguel, de las compañías con su entorno a través de lo que se han llamado las alianzas público-privadas, especialmente en el marco del desarrollo de las ODS y, por tanto, de esa herramienta, de ese instrumento que Naciones Unidas ha creado para hacer un mundo mejor. Y ahí tenemos toda una serie de objetivos, 17 objetivos, en los cuales cada compañía tiene que operar con voluntariado interno, etc. De manera que ahí tenemos otro elemento que configura en muchos países, además la contribución de las compañías es fundamental para complementar la tarea pública cuando los estados son muy débiles, y esto hace que esta alianza público-privada sea especialmente importante. Para terminar y para ajustarme al tiempo, estas 7, y podríamos poner más, pero yo las he resumido para podernos entender en una charla breve, son lo que llamaríamos las corrientes de opinión, las tendencias, las demandas, los conceptos que configuran una política de sostenibilidad. La sostenibilidad empresarial no es propaganda, no es acción social, no es marketing social, no es publicidad. No, la sostenibilidad yo creo que es una concepción de la empresa. Es una manera de entender culturalmente qué es la compañía, dónde está, dónde opera, cómo se relaciona con sus entornos. Y eso es lo que, en mi opinión, es una condición de competitividad futura. De manera que, para terminar, repito, la reputación de una compañía, que es algo muy importante en estos tiempos, no se obtiene por publicidad, se obtiene porque se tiene una estrategia integral de responsabilidad con la sociedad. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Ha sido muy claro y yo creo que todos hemos visto cómo eres capaz de hacernos en 15 minutos apenas o en 12 un resumen de un montón de conceptos que son tremendamente profundos. A mí me ha resultado especialmente interesante que hayas incorporado, aparte de la anécdota personal que me parece que es muy tierno y nos hace a todos estar mucho más cerca todavía de ti de lo que ya nos hacía estar todo lo que has estado hablando, pero me parece muy importante la referencia que has hecho a esa seguridad laboral. Yo creo que en esta pandemia ha quedado evidentemente puesto de manifiesto que por primera vez en mucho tiempo se ha visualizado que las empresas ponen por delante a las personas
y no siempre eso es algo intuitivo ni percibido por la sociedad, pero claramente creo que en esta oportunidad nadie ha podido dejar de ver eso. La empresa ha puesto a las personas por delante y creo que eso ha sido muy importante. Este sector, además, debo decirlo, ha sido un ejemplo en ese sentido. Tanto fabricantes a través de ANFAC como componentes a través de Sernauto, como los interlocutores sociales con UGT y con comisiones, hemos desarrollado esos protocolos de vuelta segura al trabajo que se han consensuado con el Ministerio de Industria y posteriormente con el de Trabajo y se han convertido en el estándar de cómo proteger a la gente para volver a una fabricación segura, que todos es lo que deseamos hacer cuanto antes. O sea que te agradezco muchísimo tu concisión y tu capacidad de darnos una visión muy general pero muy profunda de este tema. Ahora vamos a pasar a ver también otra opinión muy experta en la cual le voy a pedir a Begoña y a Begoña Morales y a Paloma de la Puente que compartan con nosotros las últimas tendencias y lo que está suponiendo el trabajo de fondo que estamos empezando a impulsar desde la Comisión de Negocio Responsable. Vamos a hablar de la sostenibilidad como palanca de competitividad de los proveedores de automoción en España y tanto Begoña como Paloma, que son expertas, son técnicas en materia de sostenibilidad, llevan muchos años trabajando en una etapa muy importante de su vida profesional al frente del Departamento de Sostenibilidad en Indra, con lo cual una compañía también muy de referencia. Ellas nos van a dar una serie de pinceladas y nos van a hablar desde lo que estamos haciendo en Sernauto para poner este proyecto a disposición de todo el mundo. Por lo cual, y después de esa ponencia, Begoña moderará también a los expertos que tenemos invitados. Así que, sin más, Begoña, Paloma, el webinar es vuestro. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Compartimos una presentación que, después de las intervenciones de Miguel y de Ramón, veréis que mucho está ya dicho, pero no importa nada volver a hacer hincapié en aspectos que, como dice el propio título de este seminario y de esta presentación, dejan ver cómo la sostenibilidad, la cultura de sostenibilidad es una palanca para la competitividad y hacemos foco en los proveedores de automoción. Un sector que, como decía Miguel también, en mi caso no era un sector conocido en profundidad, había trabajado muy tangencialmente desde otras empresas con él, pero que ahora que hemos profundizado y hemos profundizado porque la Comisión de Negocio Responsable emana de una historia de intentar estar siempre este sector mirando qué hay por delante, intentando anticiparse a retos que vienen, pues nosotros nos hemos apoyado desde el plan estratégico que hizo la Comisión de Recambios, todos los estudios, análisis acerca de la electrificación, estudios que han hecho de manera conjunta, que es una cosa también estupenda, la capacidad de colaboración de este sector a través de Sernauto, en este caso pues con ANFAC, que es la asociación de fabricantes, con empresas de primer nivel, pues como KPMG. También hemos mirado qué están haciendo en Europa, CLEPA, la Asociación de Empresas de Automoción Europea. Y todo esto, o sea, toda esta historia de avance hacia un sector innovador, dando respuesta, pues dio lugar a la Comisión de Negocio Responsable. O sea, teníamos mucho camino hecho. Entonces, la presentación va a ser una presentación breve para no saturar demasiado y porque luego tenemos unos panelistas estupendos. Vamos a hablar un poco de este marco de negocio responsable, cómo aplica al sector de componentes de automoción y qué retos vemos hoy que están encima de la mesa y a los que hemos podido comprobar en las más de 20 entrevistas one-to-one que hemos hecho con empresas de Sernauto y con expertos. Están encima de la mesa, pero ya se están abordando por muchos de ellas y ya hay mucha mejor práctica que además el sector está compartiendo. Empresas que están liderando temas los ponen a disposición de las otras empresas del sector para poder avanzar juntos. Entonces, lo ha dicho Ramón, el marco en el que nos encontramos es que es una nueva forma de entender el capitalismo.
unos lo llaman capitalismo de stakeholders, otros lo llaman capitalismo consciente, pero ya no hablamos de esto los 4 frikis de la sostenibilidad, es que están hablando los CEOs de las principales compañías en la Roundtable, están hablando en el World Economic Forum y es una nueva forma de entender la empresa. Viene para quedarse, porque hemos visto que la forma anterior de entender un capitalismo puro de shareholders, de accionistas, no ha funcionado bien. Entonces, estamos hablando de una forma de hacer negocio, de entender el negocio en su relación con los grupos de interés. Además, hay un marco internacional de referencia, pues que yo creo que podríamos hablar del primer hito quizás con el protocolo de Kioto en la parte ambiental, pero que luego pues hemos tenido Pacto Mundial, hemos tenido guías de la OCDE, o sea, ha habido una evolución. Aquí marcamos, por ejemplo, la última gran iniciativa, el Pacto Verde, el Green Deal, que también afecta en particular al sector de la movilidad, proponiendo una movilidad sostenible e inteligente. Y aquí hablamos de acciones, de financiación. Entonces, un marco internacional de hard law y de soft law. O sea, hay cosas que se han regulado, decía Ramón también, temas de derechos humanos. Temas de derechos humanos pues ya se han regulado, por ejemplo, en Reino Unido, un Slavery Act que dice cómo hay que hacer la debida diligencia en la cadena de suministro. Pero luego una soft law, que es la que miran las empresas que realmente quieren avanzar de una manera innovadora, no respondiendo solamente a legislaciones, sino adelantándose para crear tendencia. Se está apoyando con financiación responsable. Ponemos el ejemplo de SpainSeed. Luego en los panelistas tendremos a Jaime Silos y le preguntaremos sobre este tema, que representa Forética, pero ha dirigido también SpainSeed. Y aquí vemos cómo ha ido incrementándose y se está incrementando, y ahora ya con el post-COVID, de una manera muy fuerte, la inversión con criterios de sostenibilidad. Inversores que invierten en las empresas teniendo en cuenta su desempeño social, ambiental y de buen gobierno. Y también financiación desde el punto de vista de las entidades financieras, los bancos, que están dando también préstamos ligados a estos aspectos que tienen que ser demostrados por las empresas. Por eso también es importante la transparencia que contaba Ramón. Y la cuarta palanca es que cómo las empresas líderes están impulsando, están siendo tractores de otros sectores, de sus cadenas de suministro. Y aunque podríamos traer aquí ejemplos de este sector, que los hay, por romper un poco pues, el cómo Nike, por ejemplo, aborda el tema de la economía circular. Abordando este tema, llega, por ejemplo, a una iniciativa con residuos de zapatillas, de ropa deportiva, hacer un nuevo componente para las pistas de atletismo. O sea, es pura innovación. La economía circular nos trae oportunidades de innovación enormes a todos los sectores. Entonces, el sector de componentes de automoción, Miguel también ha dado ya datos muy relevantes de cómo es un sector que impacta absolutamente la economía de los países. En España en particular, un 10% del PIB es sector automoción en su conjunto, lo está aportando. Y aquí tenemos muchos datos económicos, que es cómo el sector ha hablado hasta ahora de su aportación al PIB, a la recaudación fiscal. Decía también Ramón el tema de la responsabilidad fiscal. Pues este sector en particular, y por ser un sector muy físico, con fábricas, con una implantación local con activos físicos, ha respondido de manera muy responsable a su contribución fiscal. Entonces, se pone en valor con este 15% de la recaudación fiscal del país, que es un dato importantísimo ahora, que necesitamos, pues eso, arcas públicas fuertes para poder responder a la reestructuración que tenemos que llevar a cabo en España. Generador de empleo, potente generador de empleo nacional e internacional. Son empresas que tienen unas cadenas de suministro globalizadas, que tienen fábricas implantadas a lo largo del mundo y que a lo largo del mundo también hemos podido comprobar
cómo esa implantación local responsable que tienen en España también la tienen en otros países. Más datos de facturación, de empleo, de exportaciones, inversión en I+D, aportación fiscal, es como habla el sector de sí mismo. Pero es como habla hasta ahora, porque un objetivo grande e importante de este proyecto, y lo decía también Miguel al inicio, es poner en valor una contribución más allá todavía de estos datos tan relevantes. O sea, una contribución también como efecto tractor. Es un sector que lo vemos aquí pintado toda su cadena de valor. Los fabricantes de primer equipo, los fabricantes de recambios, cómo están involucrados en una cadena de valor en los que están desde los productores de materias primas como acero, metales, hasta los fabricantes, los OEMs, que son los fabricantes de vehículos, todo el mundo del aftermarket, los talleres, los concesionarios y todo el mundo de vida final de los productos, hasta los desguaces. En toda esta cadena de valor, el papel de los fabricantes de componentes es fundamental, tanto desde el punto de vista de la innovación hacia los OEMs como del efecto tractor que tienen hacia el aftermarket. Hemos hablado también de grupos de interés. Los grupos de interés del sector de componentes es amplísimo, porque desde lo que es puro negocio hasta lo que tiene que ver con su cadena de valor, pero hasta lo que tiene que ver con el entorno en el que están operando, desde administraciones públicas, instituciones académicas con las que está absolutamente vinculado, ejerciendo también de tractor de profesionales a este mercado. Luego veremos también un poco cómo se comporta el sector en este ecosistema de grupos de interés. Y un sector absolutamente, una presión regulatoria por todas partes, desde temas de energía y clima, con objetivos muy potentes de disminución de la huella de carbono, temas de materias primas, asegurando la seguridad de los productos, también la procedencia, transparencia, trazabilidad de toda la información asociada a los componentes, regulación ahora en temas de movilidad, con sistemas inteligentes de movilidad, regulación relacionada con la industria 4.0, y ahora vendrá una regulación que todavía está incipiente con el tema de protección de datos, pero que en todo lo que tiene que ver con coche autónomo y que toma decisiones, la inteligencia artificial, están en Europa también preparando regulaciones en este sentido. Entonces, ¿qué ha pasado? Que es un sector donde está sometido a una alta competitividad, es un sector súper competitivo, pero además con una presión regulatoria en todos los ámbitos y en particular social y ambiental muy fuerte. Y lo que hemos identificado a lo largo de estos meses de trabajo, que es algo que afloramos, pero que es una realidad, es que muchas de las empresas de este sector son empresas con una procedencia familiar y una tradición, que lo hemos llamado heritage, que les hace tener un marchamo. O sea, son empresas que tienen una cultura de empresa familiar, que cuando hablamos de sostenibilidad, muchos de estos aspectos que hemos hablado de empresas inclusivas, empresas que hacen alianzas, empresas transparentes, es que muchas veces las empresas familiares esto lo traen ya de casa puesto. ¿Y esto qué ha llevado? Pues a que sea un sector muy eficiente, o sea, donde la eficiencia ha sido necesaria para ser competitivos, con una capacidad de innovación muy alta, que también ha sido necesaria para dar respuesta tanto a la regulación como a la competitividad a la que estaban sometidos, donde la calidad es una necesidad absoluta para poder competir, pero además han generado un empleo de calidad. Se hablan todo el rato de los datos de empleo, pero lo más importante es que el 85% de los empleos son indefinidos. Es un empleo de calidad. En muchas de las empresas hasta generaciones trabajando en la misma empresa, y una empresa ciudadana, una empresa, un sector que se implanta en las geografías como un ciudadano más, que se integra pues, desde los centros de formación profesional, con los talleres,
con las administraciones públicas, con otras empresas del sector, que sabe colaborar muy bien en asociaciones, en grupos intersectoriales. Ay, perdón. Me ahogo porque quiero contar tantas cosas que no me da. En grupos intersectoriales, y que ha respondido con hechos a los retos que se le ha ido marcando, retos de disminución de emisiones. Pues tenemos un dato de se han reducido un 35% las emisiones del sector, siendo el sector de componentes aporta un 75% al valor del vehículo, luego aquí el esfuerzo ha sido enorme, pero además se han disminuido las emisiones de partículas en un 90% desde la década de los 90, se ha reducido en un 90% el ruido de los coches, llevando a este objetivo de ciudades sostenibles, más sostenibles. El número de accidentes, que es un reto que tienen todas las empresas absolutamente en su radar, como de lo más relevante, en un 42% los accidentes peligrosos, y como decíamos, se ha generado un empleo de calidad del 85%. Nos gusta poner aquí al lado los ODS asociados a cada uno de estos temas, porque realmente es un sector que los ODS vienen ahora, pero es que viene trabajando en ellos desde hace décadas. Entonces ahora está muy preparado para seguir aportando a estos retos, con innovación, como proyectos como el Move to Future, con calidad, como la gran iniciativa Elige Calidad, Elige Confianza, que veremos después, con eficiencia, con esas iniciativas de economía circular que ya han empezado a desarrollar, con ciudadanía, un sector que el diálogo social es ejemplar en el sector, cómo han sido capaces, y lo vemos después hemos hablado también de estos protocolos que han sacado ahora, pues, después de un diálogo social, que es su forma de entender en la relación con los empleados del sector. Aquí nos gusta marcar cómo en una forma de abordar estrategias de responsabilidad empresarial o de sostenibilidad, que siempre decimos, pues tú puedes ir desde el compliance, pues que eso no es responsabilidad empresarial, porque cumplir con la ley es que se da por hecho que hay que cumplir con la ley, hacia la gestión de riesgos, o sea, adelantarte a una posible regulación, pues temas de derechos humanos muchas veces se entienden como gestión de riesgos, pero otras empresas lo abordan desde un punto de vista de estrategia y competitividad. Los temas de economía circular son temas que no se van a abordar desde una estrategia de compliance, sino de una estrategia de competitividad, porque van a aflorar oportunidades muy potentes de negocio y sobre todo de innovación. O sea, ponerse, y este sector es como lo ha hecho. Todos los retos que se le han puesto encima de la mesa los ha abordado con una visión de innovación. O sea, no quitándose los temas del medio desde compliance, requisitos mínimos, no. Yo tengo encima el reto del aligeramiento de vehículos, innovación para aligerar materiales, coche eléctrico, innovación para identificar nuevos componentes, nuevas estrategias. Entonces, con unas cadenas de suministro y unas cadenas globalizadas que han tenido también que ser muy innovadores a la hora de establecerlas, y ahora en el post-COVID de reconstruirlas, porque es verdad que estas cadenas en algún momento en estos meses han supuesto un problema para el sector, pero también hemos podido ver cómo han sido una fuente de conocimiento, cómo lo que pasa en China se ha traído directamente a España, la respuesta que se ha dado desde las fábricas en China, se ha compartido conocimiento con fábricas de España, y estas empresas en España lo han compartido con la administración pública. O sea, la globalización tiene riesgos, tiene oportunidades, tiene riesgos relacionados con los derechos humanos, porque son empresas que operan en entornos donde hay altas vulneraciones de derechos humanos, pero que empresas con esta cultura de empresa ciudadana están sabiendo abordar muy bien. Grandes retos para el sector. El lema MADE o Made Mobility, coche autónomo, electrificación, digitalización, son los grandes retos de la movilidad. 4 de cada 5 millennials prefieren servicios de movilidad frente a la compra de un vehículo. Esto es una realidad que igual puede estar cambiando ahora en el post-COVID, y lo veremos, como el vehículo se vuelve a convertir en un elemento de seguridad individual. El coche autónomo, que aflora grandes
retos en temas de seguridad y resolución de dilemas morales a la hora de tomar una decisión basada en inteligencia artificial. Ahí hay todo, las empresas de este sector lo están trabajando de una manera muy en profundidad. Objetivos relacionados con la descarbonización y la digitalización con todas las oportunidades que aportan en términos de experiencia, mejorar la experiencia y mejorar incluso la seguridad, salud de los usuarios de vehículos. Y además en un entorno que sitúan al usuario en el centro. O sea, un usuario que además es cada vez más consciente de su impacto en su entorno. Aquí afloramos algunos datos de la OCU, por ejemplo, del 57% de los consumidores estarían dispuestos a cambiar sus hábitos de compra para reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Si hacemos ahora la encuesta post-COVID, además, seguro que estarían dispuestos también a modificar sus decisiones teniendo en cuenta aspectos, por ejemplo, en el tema alimentario, aspectos relacionados con la procedencia de los productos. Es procedencia local, vienen de nuestros agricultores, que ahora están teniendo un problema para recoger sus cosechas. Empieza a haber una conciencia cada vez más social y ambiental que si se tuviera más información, porque el 60% de estos usuarios dicen que les falta información a la hora de tomar estas decisiones de compra, pero están ahí. O sea, no es una realidad que el consumidor esté cambiando de una manera fuerte estas decisiones de compra hoy, pero están empezando a hacerlo, con lo cual, y cada vez vienen más concienciados, con lo cual esto cobra mucha importancia a la hora de tomar decisiones en temas de sostenibilidad. Este sector, o sea, la respuesta que ha dado el sector y el compromiso que ha mostrado este sector con la sociedad, con el entorno en el que opera, de manera totalmente no programada, se puede ver en la respuesta que han dado al COVID. Aquí ponemos algunos ejemplos de cómo las empresas del sector se han puesto a fabricar protectores, mascarillas, batas, han transformado sus fábricas, lo que muestra la resiliencia que tienen estas empresas, la flexibilidad que tienen, y lo han hecho de la noche a la mañana, sin que hubiera una orden ni pública, pues lo han decidido porque tienen que dar respuesta a una necesidad que se les ha planteado. Y además, esa capacidad y esa cultura de diálogo, de colaboración con los grupos de interés, es que se ha puesto de manifiesto de una manera absolutamente ejemplar en cómo han presentado un plan de choque europeo, colaborando todas las asociaciones europeas en plantear acciones conjuntas, un plan de choque nacional en las que también han colaborado las asociaciones nacionales para plantear acciones sectoriales de la cadena de valor. Se ha puesto un protocolo de protección laboral porque este sector es top en estrategias de protección y prevención de riesgos laborales y lo han puesto también a disposición pública para que se pueda aplicar a este sector, pero también a otros sectores, y un plan para las empresas. Afloramos aquí ODS 17, es una marca del sector, la capacidad de diálogo, de colaboración, de cooperación, ahora nos gusta llamarlo el co-creation, co-innovation. Bueno, pues este sector lo tiene por su cultura. Y este trabajo al final ha culminado en el plan de impulso sectorial que se presentó este lunes y que pues es ahora una oportunidad porque es un plan de impulso que además dice hacia una movilidad sostenible y conectada. Entonces, sigue el título del seminario que nosotros, Sernauto, ha planteado. Es una transformación del sector que tiene que dar respuesta a las necesidades económicas, pero asegurando que se mantiene esa senda de desarrollo sostenible que ya se había marcado. Bueno, aquí hay unos datos estupendos de una cantidad de fondos que se van a aplicar y que las empresas ya están viendo cómo hacerlo
de la mejor manera para dar respuesta a las necesidades sociales. Entonces, con todo esto, ¿qué retos vemos nosotros que tiene hoy el sector? Retos de sostenibilidad para abordar esta transformación, esta evolución con esta cultura que ya traen las empresas y seguir avanzando hacia esta senda de movilidad sostenible. El reto de la seguridad. Además ahora, y esto viene de un análisis que se ha hecho en China previo a que llegara el COVID a España, se empieza a identificar el coche como un segundo espacio personal donde las personas se encuentran seguras. ¿Por qué? Porque pueden controlar el filtro, los sistemas de seguridad, los sistemas de los equipos que han puesto, no están la calidad de su aire. Entonces, más seguros, más limpios, hacia cero emisiones, Green Deal lo deja claro, y con estrategias de economía circular. Más inteligentes, un uso y mantenimiento inteligente del coche. Ahora los vehículos te pueden ir informando de cuándo necesitas llevar a cabo un mantenimiento responsable, mantenimiento inteligente que te lleve a estar seguro en tu vehículo, ya que aparecen nuevos actores TIC que formarán parte cada vez más relevante de este ecosistema de grupos de interés del sector. Más humanos. Hemos hablado del talento en el sector. Es un sector que está llevando a cabo este proceso de digitalización y de empresa 4.0 con una visión humanística sorprendente, donde la digitalización, la robotización es un acompañamiento, no es una sustitución, y hemos encontrado unas prácticas excelentes de cómo se está llevando a cabo esto que llamamos la transición justa hacia la digitalización, recapacitando personas, adelantándose para dar una formación digital y con un acercamiento a lo hemos llamado 4.0S, porque es una industria 4.0 pero sostenible, digitalizada, con fábricas conectadas, robotizadas, pero teniendo siempre en cuenta su impacto ambiental, que eso casi te viene directamente del 4.0, pero también social. Y con engagement, no me repito más, pero el engagement es una marca del sector. La localización responsable ya se ha venido haciendo, ahora toca volver a pensar una localización quizás más en España que cuando las empresas se van hacia otros países, y seguir manteniendo este espíritu de empresa ciudadana que colabora con todos los grupos de interés o actores con los que tiene relación. Y luego, importantísimo, la transparencia. Transparencia hacia un consumidor que cada vez es un consumidor más consciente, exige más, pero también el sector tiene el reto de hacer que sea más consciente todavía el consumidor, darle más información para que él pida más información. Y desde el punto de vista de la financiación, el financiador, lo hemos visto, financiador, inversor conscientes, son conscientes de la información, y esto sí que tienen clarísimo la información que piden a las empresas para tomar sus decisiones. Luego la empresa tiene que dar esa información de su impacto social, ambiental y de buen gobierno cuantificada, con hechos, con evidencias y con datos. Y los fabricantes, en el caso de componentes de automoción, y veremos ahora con Paloma algún ejemplo, también están siendo exigentes en esta transparencia sobre el impacto. Con lo cual, las empresas de componentes tienen que dar esa información aguas arriba de su cadena de valor, pero también hacen de efecto tractor hacia su cadena de suministro. Entonces, la transparencia es fundamental a la hora de esta relación con todos los grupos de interés. Y vemos cómo cada uno de estos aspectos impacta en determinados ODS. El ODS 3, fundamental, salud y bienestar. El 13, acción por el clima. El 12, producción y consumo responsables. El 9, una industria innovadora y sostenible. Trabajo decente, el 8. El 11, las ciudades sostenibles. Y fundamental, el 17, alianzas para lograr objetivos.
Vamos a ver algunos casos concretos de cómo las empresas están abordando ya estos retos. Paloma nos lo va a contar y luego ya damos paso a la mesa. Id, por favor, las preguntas que tengáis o vayan surgiendo, llevadlas al chat porque al final las recogemos todas y después de la mesa les damos respuesta y profundizamos en lo que veáis más interesante. Le doy el paso a Paloma. Muchas gracias, Begoña, y muchas gracias a todos por estar atendiendo este webinar. Desde el punto de vista del reto de Más Limpios, una de las oportunidades que se presentan en el sector está relacionada con la economía circular. Y es que este sector ya está, como decía Begoña y como decían los compañeros anteriormente, muy involucrado en las iniciativas en relación con la sostenibilidad. Y por ello hay ya un 85% de los componentes de los vehículos que al final de su vida se pueden reutilizar o reusar, ¿no? Y aquí tiene mucha importancia toda la cadena y grupos de interés que hemos visto anteriormente, ¿no? Y cómo están involucrados cada uno de ellos en un esquema como el que presentamos en pantalla, que es un esquema de economía circular basado en el grupo PSA y que nosotros en el proyecto de negocio responsable de Cernauto estamos trabajando con las empresas para ver cuál es el papel y el desempeño que tienen en este esquema. Y, por supuesto, relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible con los cuales se encuentran muy alineados. Además, traemos, como comentaba Begoña, algunos ejemplos en los que las empresas de Cernauto ya están trabajando, como puede ser la Global Platform for Sustainable Natural Rubber, que tiene un objetivo muy claro y es el de preservar la industria del caucho, que es el principio número 1 que tiene la Fundación Ellen MacArthur, que son expertos en el tema de economía circular. Pero no solamente se trata de preservar la materia prima, sino también se trata de proteger los derechos humanos, las prácticas comerciales, la biodiversidad, los recursos hídricos, la transparencia o el buen gobierno. Y muchas de las empresas de Cernauto también están formando parte de este ecosistema para preservar las materias primas. En cuanto al reto de engagement, hay una iniciativa muy interesante que pusieron en marcha en el 2011 los fabricantes del recambio, con dos objetivos principalmente, ¿no? Uno, sensibilizar y concienciar a los talleres y a los automovilistas sobre la importancia que tiene conocer las diferencias del recambio del primer nivel frente a otros y, en segundo lugar, ese papel del taller que tiene como prescriptor de confianza. Para nosotros el reto de engagement es algo que hemos descubierto con las entrevistas que hemos ido manteniendo con las empresas, que está muy interiorizado en todas ellas, porque además están muy integradas en la parte local donde está ubicada su actividad. Y un ejemplo claro sería este, ¿no? El de elige calidad, elige confianza. Pero lo que nosotros además hemos visto es que todo esto se traduce en un valor compartido entre las empresas que forman el tejido y las administraciones locales, los centros de formación profesional o otros centros académicos relacionados con los que todas las empresas del sector tienen un vínculo muy especial y que apoyan especialmente. En la parte de transparencia en este sector, tienen una gran presión por parte de los OEM, de los fabricantes de los vehículos, y una iniciativa muy interesante es la del Drive Sustainability, donde además se promueve una guía de principios exclusivamente de la automoción en relación con el desempeño social, ético y ambiental. Y además los OEM que hacen un efecto tractor en toda la cadena de valor que ha explicado anteriormente Begoña, ponen en marcha una serie de cuestionarios de autoassessment en la cadena de suministro
y con cuestiones relacionadas con, por ejemplo, las que veis en pantalla, ¿no? Con la política escrita sobre la salud y la seguridad local y los requisitos industriales y las normas internacionales, o cuestiones en relación con sistemas de gestión energética certificado. Este tipo de cuestiones son las que ejercen este efecto tractor que queremos destacar de los OEM y que además el propio sector de fabricantes y componentes de automoción también está llevando al resto de su cadena de valor de la misma manera. Y por último ya resaltar bueno, pues el papel de la asociación de Cernauto como catalizador e impulsor de la sostenibilidad entre los proveedores de la automoción y a través de su comisión de negocio responsable que Miguel ha explicado al principio, en la que están involucradas 14 empresas de la asociación y además que tienen por delante unos retos tan interesantes y con los que están muy alineados como son los que ha presentado Begoña, en más seguros para la reducción de accidentes, en más humano, generando ese empleo de calidad, ese empleo directo y además indirecto, generando y aportando un valor enorme al PIB en España y dotando de inteligencia y conectividad a los sistemas de los vehículos, aportando ese engagement, esa generación de valor del 75% del coche final en términos de industria 4.0 elevado a la sostenibilidad, cómo fabrican ese dato de 85% de los componentes que son reutilizados o reusados al final de la vida útil de los vehículos, cómo ponen en valor el reto de más limpios en términos de reducción de las emisiones de CO2, que en este caso se han reducido ya desde un 35% desde el año 95. Y por último, y un papel fundamental que se ha destacado durante en esta ponencia, y son las plataformas colaborativas y ese engagement que genera la asociación. Os paso de nuevo la palabra a Begoña para pasar a la mesa de debate. Aquí estoy de nuevo. Es que nos vamos cambiando para mantener la distancia social. Bueno, tenemos ahora una mesa que es un lujo poder contar con estos panelistas. Cristina Sánchez, que es directora ejecutiva de Red Española de Pacto Mundial. De los ODS hemos hablado muchísimo y seguro que ella nos va a contar cosas mucho más interesantes. Jaime Silos, director corporativo de Forética y que también tiene una experiencia muy fuerte en todo el tema de inversión sostenible o ISR. Y Javier Martín Cabana, que es director de la Fundación Compromiso y Transparencia, fundación que además integra la revista Compromiso Empresarial, especializada en aspectos de los que hemos estado hablando hoy y es relevante desde ese punto. Entonces, empezamos, si queréis, por Cristina, para ya enlazar directamente. Bueno, primero, muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación de Cernauto. Y bueno, a ver, Cristina, empezamos preguntándote. Mundo COVID y mundo post-COVID. Entonces, ¿cuál es tu percepción desde Pacto Mundial? ¿Qué reflexiones hacéis sobre cómo las empresas que han respondido, o sea, cómo el comportamiento de las empresas en general al COVID, cómo creéis si ha habido algo diferencial, qué rasgos pueden tener esas empresas que están más implicadas en Pacto Mundial o siguiendo los principios ligados a los ODS, la niña por detrás. Es que entran en el... siempre. Bueno, conciliación absoluta. Muchas gracias, Begoña. Enhorabuena, ¿eh? La verdad es que, bueno, a Ramón es siempre un placer escucharle y vosotras habéis hecho una presentación muy interesante. Pues la verdad es que ha sido un antes y un después el tema del COVID. Ha sido una crisis sanitaria muy compleja. Creo que por fin ya estamos saliendo de esta crisis sanitaria y estamos ahora mismo viendo las consecuencias que la crisis económica
va a tener en la economía en España, en Europa y en el mundo. Los datos que maneja la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en cuanto a la destrucción de empleo son realmente desastrosas. Más de 300 millones de empleos se calcula que se puede perder a final de este año. Y bueno, estamos un poco a la expectativa. Yo creo que es un poco pronto, de todas formas, aunque es verdad que ya han pasado varios meses, yo creo que es un poco pronto para tener datos concretos, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que hemos visto una movilización de las empresas muy importante, aquellas empresas que han podido, como habéis compartido algunos ejemplos de empresas que han tenido ese cambio de producción, como Gestamo, como el Grupo Antolín, dos empresas, por cierto, muy comprometidas y muy activas con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Y a nivel tanto nacional como internacional sí que hemos visto, nosotros, como sabéis, la red española del Pacto Mundial forma parte de una red internacional de más de 70 redes locales en 70 países, en los que el objetivo de las redes locales es trasladar estos problemas tan globales a una realidad más local. En las redes locales identificamos cuáles son las particularidades socioeconómicas de cada país, y en este caso sí que estamos viendo una movilización muy importante del sector empresarial, lo cual no hace sino reforzar esa idea de que en este mundo tan interconectado el papel que tiene el sector privado es sin duda fundamental. En el ámbito de Naciones Unidas es cierto que es una organización que fue creada por y para los estados, y en el papel del sector privado no fue hasta la creación del Pacto Mundial en el que se entendió el rol de las empresas como fundamental en la búsqueda de soluciones para los grandes retos a los que nos enfrentamos, ya sean medioambientales, de desigualdades, etc. Entonces, con la llegada de esta pandemia, sin duda hemos visto una movilización muy positiva, muy interesante. Estamos un poco viendo cómo no todos los sectores se están viendo tan afectados. Obviamente el sector de la automoción o como el sector turístico son dos sectores que están sufriendo muchísimo este parón de la economía. Y estamos a la expectativa e identificando de qué manera podemos mantener la sostenibilidad empresarial, que es cierto que en estos años se había desarrollado mucho, que siga estando, digamos, en el centro de la estrategia empresarial y que siga siendo ese discurso y ese argumento que refuerce esa respuesta a esta crisis en todos los ámbitos en los que yo estoy participando, tanto a nivel internacional como aquí en España. Todos los que trabajamos en el mundo de la sostenibilidad empresarial, yo creo que estamos de acuerdo en que, a pesar de esta crisis económica, que va a ser muy dura, sí que la sostenibilidad no va a perder fuelle, no va a dejar de estar en el centro de ese debate, y yo creo que de hecho es la solución. Ramón Jáuregui ha dado claves muy interesantes. Las nuevas normativas europeas, tanto por ejemplo las que ya han salido, como son la normativa de la ley de información no financiera, ya está aquí. Hay otras, la economía circular de la Unión Europea también va a hacer que las empresas tengan que adaptarse a esta nueva realidad, e incluso se está trabajando en la Unión Europea en una nueva normativa sobre la implementación de una debida diligencia en derechos humanos. Con lo cual yo creo que los inversores también, y ahora sin duda Jaime, que es un experto en inversión sostenible, en inversión responsable, estoy segura que va a estar de acuerdo conmigo en que sin duda es una palanca fundamental para las empresas en este sentido. Y también es una oportunidad de negocio, y con esto ya acabo, que veo que vamos un pelín mal de tiempo. No quiero dejar de trasladar esa visión también interesante hacia las empresas. Aquellas empresas que no estén convencidas de que la sostenibilidad es el futuro, creo que serán pocas, después de haber escuchado vuestra intervención y la de Ramón. También hay que ver y es como intentamos trasladar ese mensaje a las empresas,
y es que la sostenibilidad es también una oportunidad de negocio. Hay muchos sectores económicos, energías renovables y también hay temáticas como la igualdad, igualdad de género, bueno, lucha contra el cambio climático. Ahí también hay muchas oportunidades y creo que no hay vuelta atrás. Entonces, las empresas tienen ahora dos opciones, o bien adaptarse a esta nueva tendencia de la sostenibilidad empresarial introduciéndolo en la estrategia de la empresa, o bien tendrán que ir a rebufo del resto y sin duda perderán competitividad. Creo, Begoña, hay un montón de opiniones, lo dejo ahí, si queréis luego retomamos otra vez. Sí, retomamos y nosotros también vamos recogiendo las preguntas que puedan venir al chat por si aparecen preguntas más interesantes que las que tenemos preparadas y os las metemos ahí a cuchillo. Vale, Jaime, bueno, a ti ya te hemos puesto todos el marchamo de inversión responsable. ¿Qué tienes que contarnos acerca de cómo ves la evolución que ha habido en la inversión o financiación responsable y qué retos podemos tener ahora en el post-COVID? Muy bien, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Begoña, y gracias a Sernauto por contar con Forética para este evento. Nosotros tenemos una fuerte presencia también del sector, ¿no? Tenemos la participación del Grupo Antolín, de CIE Automotive y de Gestam, de los cuales aprendemos todos los días, porque como comentaba Ramón, es una industria muy avanzada, ¿no? Bueno, yo creo que la lección aprendida, y ya en clave más financiera, es que entramos en una nueva etapa que denominamos la era de la gobernanza extrafinanciera. Porque si analizamos la historia reciente y no tan reciente, hemos vivido un periodo de expansión económica sin precedentes, con una estabilidad también sin precedentes, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial hasta prácticamente hace 10 años, pues hemos vivido ese crecimiento sin apenas shocks, ¿no? Por supuesto, ha habido momentos de tensión en la Guerra Fría o en la crisis del petróleo en los 70, pero verdaderamente nada que fuera disruptivo del modelo, ¿no? Sin embargo, en un poco más de 10 años, en los últimos 10 años hemos vivido no una, sino dos crisis sistémicas, ¿no? Una estrictamente financiera, ¿no? La burbuja inmobiliaria, y otra estrictamente extrafinanciera, como es la pandemia del COVID, ¿no? Y esto lo que nos hace pensar es que la frecuencia y la intensidad de estas crisis sistémicas se está acelerando. Y además tenemos en cuenta en el horizonte, como decía Mark Carney, ¿no? El exgobernador del Banco Central de Inglaterra, pues tenemos esa tragedia del horizonte, ese cambio climático, que también va a ser una fuente de crisis sistémicas. Por lo tanto, cualquier compañía que quiera tener una agenda de crecimiento a largo plazo va a tener que tener en cuenta la gobernanza extrafinanciera. Y para tener en cuenta esas estrategias, nosotros estamos proponiendo tres grandes pilares, ¿no? Para construir la estrategia. Una primera que ya habéis mencionado tanto Ramón como tú, Begoña, e implícitamente también en el razonamiento de Cristina, es el factor del propósito, ¿no? Y es que efectivamente todos los think tanks globales nos están hablando de resetear el capitalismo. Y no solamente estamos hablando de instituciones semiacadémicas, ¿no? O meramente institucionales, ¿no? Desde un punto de vista reputacional, sino que desde el propio corazón de Wall Street, ¿no? Como muchos o si no todos sabéis, bueno, pues gestoras como BlackRock, ¿no? Que es la gestora más grande del mundo, o incluso en el mundo del hedge fund, ¿no? Ray Dalio de Bridgewater, que es el hedge fund más importante del mundo también, pues están hablando de generar un sistema más inclusivo, ¿no? Un capitalismo de los stakeholders más inclusivo. Este es el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con los riesgos extrafinancieros. Y es que, a pesar de que el COVID nos ha arrasado, unas poquitas semanas antes de la pandemia, el propio World Economic Forum, en su mapa de riesgos globales, por primera vez en la historia, reconocía que el 100% de los riesgos más importantes que afectaban a las empresas, el 100% tenían que ver con la sostenibilidad. Y esto no es flor de un día. Si analizamos los últimos 5 años, veremos que 7 de cada 10 riesgos principales, tanto en términos de probabilidad como de impacto, tienen que ver bien con el componente ambiental o bien con el componente social. Por lo tanto, segundo ingrediente, riesgo extrafinanciero. Y el tercer ingrediente, y ya por alusiones, es precisamente el mundo de las finanzas sostenibles, ¿no? Las finanzas sostenibles son una magnífica oportunidad de financiación. Ustedes que nos escuchan hoy son compañías, por lo tanto, quizá lo más interesante para ustedes es la parte de financiación.
Y hemos visto cómo esta crisis del COVID ha testado las hipótesis en torno al valor financiero que genera la sostenibilidad. De hecho, si analizamos el primer trimestre de este año, donde ha sido más el bombazo, ¿no?, de esta COVID-19, de 74 índices sostenibles que gestionan tanto Morningstar como MSCI, que son las principales agencias de análisis y de índices bursátiles, sean sostenibles o no, ¿no? Bueno, pues el 90% de sus 74 índices sostenibles ha batido el mercado de una manera tremendamente importante. Es más, la estrategia de inversión más rentable en este periodo en renta variable global ha sido precisamente tener en cuenta los ODS. Es decir, estrategias que han tenido en cuenta los ODS han tenido un desempeño superior al mercado en más de un 9%, ¿no? Y eso precisamente viene a reflejar un poco estas tres ideas de las que hablamos, ¿no? El sentido del propósito, el riesgo extrafinanciero como la principal amenaza de la subsistencia y de la viabilidad de las empresas futuras y, por supuesto, aprovechar las oportunidades que nos genera las finanzas y la inversión sostenible, ¿no? Muchas gracias, Jaime. La verdad que es un placer escucharte y que lo explicas todo. Javier Martín Cabana, te queríamos preguntar, desde tu posición como medio de comunicación, también como Fundación Compromiso y Transparencia, y por los informes que hace la Fundación, informes de transparencia de diferentes actores y prácticas empresariales, ¿cuál es tu percepción del sector en general, del sector automoción? ¿Tú qué percepción crees que tiene este sector en la sociedad? ¿Por qué? ¿Y qué recomendaciones darías para mejorar en lo que entiendas que se pueda mejorar? Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Cernauto por la invitación a participar en esta mesa redonda y sobre un asunto que tiene tanta relevancia en estos momentos, ¿no?, y para el futuro del sector. Y desde luego mis felicitaciones por la iniciativa que llega en un momento muy oportuno. No soy un experto en este sector, vaya por delante, mi opinión es la de un simple observador que lleva siguiendo pues, los temas relacionados con la transparencia, sostenibilidad y compromiso social de las empresas desde hace 15 años. Antes de entrar a responderte, sí quería referirme porque a un hecho que muchas veces no es poco conocido y que me lo ha vuelto a recordar, por así decirlo, la referencia que habéis hecho a esa reflexión sobre el capitalismo consciente o sobre el capitalismo de stakeholders, ¿no? A mí me toca a veces también impartir clases sobre responsabilidad corporativa en algunos institutos y una de las cosas que hago es a los alumnos les doy a leer el famoso artículo de Milton Friedman, que escribió el 13 de septiembre de 1970 en New York Times, que tenía como título que la finalidad de la empresa es incrementar los beneficios. Es el artículo más referenciado en términos de responsabilidad corporativa. Lo que la gente no sabe muchas veces es que el origen de ese artículo tuvo lugar tras una junta de accionistas de la empresa Ford en Estados Unidos. En el año 1970, un grupo de activistas planteó al Consejo de Administración, planteó a la Asamblea de Accionistas que se creasen dos comisiones en el Consejo. Una comisión que atendiese los temas relacionados con seguridad y una segunda comisión que atendiese temas relacionados con impacto medioambiental. Y también pidió a la Junta de Accionistas que nombrase dos personas en el Consejo para que se ocupasen del seguimiento de la supervisión de estos dos temas que en 1970 ya se veían como importantes, ¿no? Cuando esas propuestas se planteó a la Junta General de Accionistas, la mayoría de los accionistas la rechazó. Un 90 y tantos %, 98, casi la totalidad de los accionistas rechazó la propuesta de esos activistas, de esos accionistas. Sin embargo, el Consejo de Administración decidió no hacer caso a los accionistas y decidió constituir esas comisiones, ¿no? Esa decisión del Consejo motivó el enfado del señor Friedman, que fue cuando escribió el artículo hablando de que la finalidad exclusiva de la empresa debía ser esa. Con lo cual,
quiero decir que las empresas de automoción siempre han estado y han sido pioneras y líderes, en ese caso fueron líderes, para abrir el diálogo no solo con el grupo de accionistas, que era el único stakeholder que había en ese momento, sino con otro grupo de consumidores y otro grupo de activistas. En ese sentido, me parece que es importante recordar este dato. En relación con cómo se ve, como digo, yo no soy experto, pero a mí me parece que uno de los temas que yo percibo es que la contribución global del sector, no la contribución de cada uno de los componentes, en general la contribución de cada uno de los elementos que forman parte de la cadena se ve. Lo que quizá no se ve es la contribución global del sector, es lo que no se percibe. Y me parece que hay varias razones. En primer lugar, lógicamente se trata de un sector muy heterogéneo que está compuesto de muchos integrantes, como habéis expuesto, especialmente, aunque no solo, de los fabricantes de componentes, de las empresas de automoción. En este caso, en este sentido, es mucho más sencillo visualizar a cada uno de los componentes y mucho más sencillo visualizar la contribución de las empresas de automoción, de fabricantes de automóviles, que la de sus proveedores. El cliente de las empresas de automoción es el consumidor final, mientras que el cliente de los fabricantes de componentes son las empresas de automoción. Eso tiene una consecuencia, yo creo que muy directa e importante, y es que la contribución de los fabricantes de componentes, en cierta manera, va a depender de la narrativa de las empresas de automoción. El mensaje tiene que estar integrado y debe estar más integrado. Por otra parte, yo creo que muchas de las empresas de componentes, las grandes empresas, Stan, CIA, Automotive, las que cotizan, y otras como Antolín, son algunas no, pero estas dos son relativamente jóvenes. O sea, Stan cotiza en bolsa desde el 2017. CIA Automotive entró en el IBEX en sustitución de Abertis hace apenas un año. Es decir, son empresas relativamente nuevas y todavía poco conocidas. Eso en gran parte explica que todavía parte de su contribución y su aportación no esté tan interiorizada como lo pueden estar otras empresas y otros sectores. La contribución, sin embargo, como comentabas, Begoña, yo creo, es muy visible en las localidades donde están presentes las empresas de componentes. Yo estoy convencido de que en esas localidades se valora muy bien a esas empresas como principales motores de la empresa y motores de riqueza. El problema es traspasar esas fronteras, si es que hay que traspasarlas, ¿no? Si se me permite utilizar un símil, ya que me hablabas un poquito de los retos para describir la situación, y el reto principal que yo veo, yo diría que tenemos muy buenos solistas, pero necesitamos una orquesta que sea capaz de reflejar la contribución global de todos los componentes, de todos los músicos, fabricantes de componentes, empresas de automoción, concesionarios, etc. Y para que exista una orquesta se necesitan tres cosas. Se necesitan buenos músicos, que están y existen. Se necesita un director de orquesta, que probablemente será Cernauto. Y se necesita, y esto es lo más importante, una partitura. Una partitura y una estrategia que yo creo que es la que estáis desarrollando, que permita mostrar a la sociedad el aporte global de todo el sector, no de los componentes aislados. Pues no hay que perder de vista, como habéis señalado, que España actualmente es el segundo país productor de vehículos de Europa, el noveno del mundo, y que el sector comprende el 10% del empleo de la industria manufacturera. Esta contribución global de toda la cadena es lo que yo creo que no se percibe, ¿no? Ayer escuchaba, y quizá alguno de vosotros lo escuchasteis, la intervención de Juan Roch, el presidente de Mercadona, en el foro convocado por la COE, y me llamó la atención que Roch habló de Mercadona, lógicamente, como es natural, pero sobre todo habló de lo orgullosos que teníamos que estar de contar con una de las mejores cadenas agroalimentarias del mundo. Yo creo que este es el tipo de mensajes que me gustaría escuchar del sector de la automoción. Entre otras cosas porque creo que responden y reflejan la realidad. Por eso me parece que trabajos como el que hoy presentáis tienen una enorme relevancia, porque permiten construir esa partitura. Y cuando los músicos se pongan a tocar y comiencen el concierto, pues verán con claridad cómo sus diferentes voces no solo se limitan a sonar al unísono, sino que se integran en una sinfonía que no solo suena más fuerte, sino que suena mucho mejor, que es lo más importante. Muchas gracias.
Uy, perdón, no se me oía. Que muy interesante la intervención y yo creo que nos quedamos con el statement este de el sector tiene buenos solistas pero falta una orquesta. Entonces nos ponemos ahí desde Sernauto a montar la orquesta. A ver, teníamos preparadas algunas preguntas, nos quedan 10 minutos y tenemos preguntas en el chat. Entonces, si os parece, lanzamos las preguntas del chat y las respondemos. Entonces, a ver, ¿no creéis que debería haber una mayor coordinación y coherencia entre todas las iniciativas políticas nacionales y europeas ligadas a la responsabilidad empresarial y a los ODS, como propuesto por la Comisión en su documento de reflexión de enero de 2019 sobre una Europa sostenible? ¿Creéis que hay poca coordinación? ¿Alguno que se lance a responder? ¿Con permiso? Bueno, Sí, desde luego el comentario de la compañera o del compañero no puede ser más oportuno, ¿no? Hace un par de semanas presentamos un informe sobre las megatendencias y las disrupciones, ¿no? de cara a conseguir pues, una visión de un planeta sostenible para 2050 y precisamente uno de los mayores focos de preocupación es la fragmentación política e ideológica que estamos experimentando, ¿no? Lo cual no le hace ningún favor a la agenda de la sostenibilidad, ¿no? Estamos en un momento de los ismos, ¿no? De nosotros contra ellos, el centro contra la periferia, los ejes económicos, y verdaderamente eso hace muy difícil avanzar a futuro. Y lo hemos visto presente con la respuesta descoordinada a la pandemia del COVID-19, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los retos son enormes y lo que necesitan los agentes económicos, que son al final quienes van a hacer esa transición en base a incentivos fundamentalmente, es una política común, ¿no? Lo más global posible. Y quizá el ejemplo, aunque puede sonar un poquito técnico, pero es fundamental, es, por ejemplo, lo que es el precio del carbono, ¿no? Por ejemplo, para hacer una transición energética que abarca todos los sectores de la economía, donde 2/3 de la inversión van a ir a eficiencia energética, ni siquiera ya a la producción de energía, sino a cómo la consumimos, bueno, pues eso solo es posible si tenemos precios de carbono globales, de manera que todos los agentes, operemos donde operemos, pues nos midamos por lo mismo e internalicemos los mismos costes. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo en que tenemos que empujar esa homogeneización y esa política común, ¿no? Fenomenal. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué opináis sobre una idea que se está extendiendo en muchos foros europeos de condicionar los apoyos financieros nacionales y europeos a empresas afectadas por la crisis del COVID a su compromiso firme y transparente de integrar en sus estrategias y cadenas de suministro los principios de sostenibilidad empresarial? A mí me parece obviamente estupendo. Es decir, en la contratación pública, una de las debates que se tuvo en su momento sobre cómo ponderar, digamos, qué indicadores vinculados con la sostenibilidad a la hora de poder acceder a una contratación pública, esto en realidad no se está llevando a cabo de una manera eficiente, que también está muy vinculado con la pregunta anterior, ¿no? De todas estas políticas públicas realmente si están coordinadas, no solamente desde la crisis sanitaria, yo creo que ha puesto de relieve justamente esa crisis del multilateralismo, que ya venía de antes. En la COP25, sin ir más lejos, fue un fracaso en estas negociaciones sobre la lucha contra el cambio climático, y yo creo que con la crisis de la COVID-19 esto se ha fortalecido, pero no solamente desde un punto de vista del multilateralismo, ¿no? Como respuesta a estos grandes retos, sino también en la propia gestión. La Unión Europea y todas las normativas, cómo las normativas de la Unión Europea, cómo se trasladan a las legislaciones nacionales, es muy complejo y justamente vinculado, yo creo, con esta pregunta de cómo realmente materializar ese compromiso de la Administración a valorar y a mejorar la contratación o las ayudas en este caso, pero bueno, yo creo que la reflexión es la misma, vinculadas a el compromiso de la sostenibilidad.
y sobre qué indicadores hacerlo y cómo verificar, ¿no?, realmente esta información. Es muy complejo, pero también es cierto que llevamos hablando muchos años sobre este tema y es verdad que es un poco frustrante para las organizaciones que estamos trabajando en esto, pues es muy frustrante ver que en este sentido no se está avanzando todo lo rápido que nos gustaría. Y sobre todo, y desde un punto de vista más de Naciones Unidas, que es claro, ya no solamente la regulación de la Unión Europea, que al fin y al cabo somos un poco esa locomotora, ¿no?, en materia de sostenibilidad a nivel mundial, pues ya cuando hablamos de un ámbito muchísimo más grande como el que abarca las Naciones Unidas, con más de 190 países, en fin, si hablamos de las cadenas de suministro, de hecho está muy vinculado con este sector de la automoción, y uno de los debates que sigue estando muy, muy al día en este sentido, y sobre todo vinculado con el tema de los derechos humanos, nosotros en el Pacto Mundial llevamos trabajando muchos años en este tema de las cadenas de suministro, cómo gestionar las cadenas de suministro con una perspectiva de los derechos humanos, y este sigue siendo el mismo debate hoy, el mismo debate hace muchos años. Es decir, la complejidad que tienen las empresas hacia adentro es relativamente más fácil, pero cómo gestionar esas cadenas de suministro para asegurar que los proveedores, digamos, de las empresas están al mismo nivel y a las mismas exigencias que las propias políticas internas de las empresas. Y esto sin duda también está muy vinculado con esta coordinación internacional, ese multilateralismo, porque las empresas no lo pueden hacer solos. Y ahí, ¿no?, quizá al final es un poco todo lo que está, todo está unido a esa colaboración y a ese trabajo público-privado. Nosotros estamos siempre más habituados a estar en este marco de la Unión Europea, pero cuando salimos de este ámbito más coordinado a otros países, esto es todavía muchísimo más complejo, con lo cual yo creo que sí, es una de las claves y de las dificultades, yo creo, que a las que nos enfrentamos en este momento. Muchas gracias. A ver, vamos con 7 minutos de retraso. ¿Nos da tiempo para una más o damos paso a...? Nos da tiempo para una más. Pues a ver, una última pregunta. Tenemos varias, pero lo que haremos es responderlas luego y os las enviamos a los participantes. Entonces, la última tiene que ver con las fusiones y alianzas. ¿Cómo creéis que el post-COVID puede incrementar una mayor colaboración tipo fusiones o alianzas entre empresas para responder al COVID y a los retos de movilidad sostenible que se están planteando? Ahí, si queréis, pues que es una buena... perdón, que no quiero... no quiero responder a todo yo, pero sí que es verdad que una de las respuestas, cuando toda la crisis empezó, hace unos meses, empezamos, digamos, en el Pacto Mundial a recopilar recomendaciones de expertos de Naciones Unidas, etcétera, y lo que sí que vimos era que una de las respuestas que se daban y que se impulsaban era justamente los acuerdos sectoriales y la respuesta sectorial. En la sostenibilidad empresarial, los retos a los que se enfrentan unos sectores no tienen absolutamente nada que ver a los retos a los que se enfrentan otros. Igual que las grandes empresas tienen unos riesgos y unas oportunidades muy diferentes a lo que son las pymes. El tema de la pyme y la sostenibilidad empresarial yo creo que da, y os animo a organizarlo, otro webinar como este, porque es muy interesante y hay que dar claves de implementación muy claras a las pymes. Pero sí que es verdad, y volviendo un poco, y ya acabo con esto, la parte, ¿no?, sectorial, sin duda a mí me parece muy interesante. Nadie mejor que las entidades que conocen su propio sector, cuáles son sus riesgos, y también plantear y hacer esas reflexiones. Creo que hay sectores que están muy acostumbrados a tener este tipo de trabajo sectorial, y hay otros en los que no se da esa cultura, digamos, de la colaboración. Yo creo que el sector de la automoción es uno de los que sí que está más acostumbrados, como antes decías, Begoña, a la colaboración, y yo creo que hay que fomentar esto y hay que potenciarlo. Vale, pues yo creo que damos paso. Muchas gracias a todos los panelistas y a todas las personas que han podido aportar al debate, bien hablando, bien cuestionando. Y nada, devuelvo el micrófono a Cristina Sernauto. No te emociones, Cristina Pacto.
Broma. Somos muchas Cristinas. Para clausurar el webinar. Muy bien. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haberos conectado a este webinar. Yo creo que ha sido súper interesante, se nos ha quedado el tiempo corto. Deciros que organizaremos más, este ha sido el primero de una serie de webinars que organizaremos sobre esta temática. Quiero agradecer muy especialmente a Ramón Jauregui que haya participado. Ha sido un lujo contar con él y con esta magnífica ponencia que ha hecho. A todos los panelistas que han participado, por supuesto a Begoña Morales y a Paloma de la Puente por su presentación y avance el proyecto que estamos realizando en Sernauto. Espero que os haya resultado de máximo interés y yo creo que si hay algo que ha quedado patente es que la sostenibilidad empresarial no es una moda, es algo que ha venido para quedarse y ahora más que nunca en esta época post-COVID. Es una forma de entender la empresa y hacer negocio y que cada vez más es una exigencia no solamente de inversores, sino también de clientes dentro de nuestro sector. Creemos que Sernauto es el paraguas idóneo para llevar a cabo este tipo de proyecto y aquí cojo el reto que ha comentado Javier, ¿no? Que a ver si logramos unir a todos esos solistas en un único coro. Realmente creemos que desde Sernauto siempre hemos puesto en valor lo que es la contribución del sector a la economía y a la sociedad española, pero creo que también ha llegado la hora de poner en valor lo que es la contribución del sector a la Agenda 2030. Y por todo ello, la Junta Directiva de Sernauto creyó que este era un proyecto estratégico muy importante para la asociación y que debía ser capitaneado dentro de la asociación y de ahí crear esta comisión de negocio responsable que preside, como bien sabéis, Gestam, en la persona de Miguel López Quesada. Animo a todas las empresas que quieran conocer más detalles de esta comisión bueno, pues que está abiertas las puertas a que se sume quien quiera y nuestro objetivo no es otro que es ayudar a las empresas de nuestro sector realmente a tener una estrategia de negocio responsable fuerte con herramientas que vamos a poner a su disposición. Nada más, muchísimas gracias a todos y seguimos en contacto. Gracias.